Muy buenos días, estimados. Estamos nuevamente acá en Bicentenario Neruda Siempre TV por las pantallas de Puerta Norte HD. Tenemos acá un gran invitado, don Germán Mondaca Raiteri, es un intelectual de nuestra región, autor de muchos libros, todos relativos a nuestra cultura, nuestro acervo cultural. Y bueno, gracias Germán por estar acá con nosotros. No, encantado de estar contigo y acá en el canal Puerta Norte, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Principalmente sabemos que lideras una organización de intelectuales, de artistas, de escritores, más un poco saber en qué consiste, digamos, cuáles son los lineamientos de esa agrupación. Sí, bueno, la verdad, efectivamente, tengo el honor de ser actualmente el presidente de la Unión de Escritores Intelectuales de Arica y Parinacota, una organización que surgió sobre la base de hacer una gran asamblea unitaria de artistas, fundamentalmente escritores de Arica y Parinacota, que veíamos la necesidad de tener una organización que trabajara por el bien común de la literatura, la lectura y la escritura en Arica y Parinacota. Y después de 4 o 5 sucesivas asambleas, finalmente tomamos la decisión y esto empezó el año 2018, ¿no es cierto? Y el año 2019, en el mes de abril, ya teníamos organizada esta unión de escritores. Y hemos aportado en varias esferas del trabajo, y una de ellas tiene relación con rescatar eventos que también tengan que ver con el patrimonio cultural, tanto regional como también universal. Y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer en este mes, aprovechando las condiciones de la pandemia, porque la pandemia tiene muchas cosas malas, pero también hay que advertir de que las cosas buenas están en los hombres, en las mujeres, de cómo revertimos esta situación, aprovechamos las potencialidades eventuales que tenemos y, y hacemos una resistencia activa a este confinamiento. Porque hay una característica que tiene, que esta es la primera pandemia universal, hemos tenido en el mundo muchas, la última fue en 1918, la peste española, donde hubo una gran cantidad de muertos, casi los mismos que en la Primera Guerra Mundial, se habla de más de 40 millones de muertos. Pero esas pandemias tenían una característica, que el confinamiento era un confinamiento solitario. Y ahora la característica es de que a partir de este instrumento audiovisual, que es Zoom, Zoom tenía alrededor de 10 millones, 10 millones de usuarios a fines del 2019. Y bueno, actualmente eso ya implica de que ha subido enormemente. Somos cerca de 330 millones de usuarios. Es decir, que podemos salir de nuestras casas en estos momentos. Tú y yo estamos en nuestras casas, digamos, pero estamos también saliendo por Puerta Norte y vamos a llegar a los colegios y a distintos lados y podemos salir a conectarnos con el mundo. Y eso es único y eso tenemos que aprovecharlo. Y nosotros decimos, confinados sí, pero comunicados, y es la manera de resistir. Así es importante la reflexión que haces porque estamos viviendo días inéditos, estamos haciendo los procesos que en realidad, emulando un poco al poeta español, haciendo camino al andar. Exacto. Claro, bueno, en agosto estamos organizando desde mediados de julio esta iniciativa. Nos propusimos realizar 2 iniciativas. La primera es la Travesía de la Esperanza, que es volver a celebrar y a conmemorar, en este caso, los 81 años de la llegada del Winnipeg, el barco de la esperanza, que fue posible gracias a Neruda y a Pedro Aguirre Cerda,
que trajo 2.200 refugiados republicanos españoles a Chile el 30 de agosto del año 1939. Y para los ariqueños esto tiene una especial importancia porque antes se había celebrado básicamente en Valparaíso y en Santiago, como un evento muy importante de carácter nacional. Pero bueno, nosotros en la Unión de Escritores, a la cual tú también perteneces, Roberto, y es uno de nuestros grandes escritores, eh, eh, quisimos buscar la pertinencia de esto. Lo primero era de que lo había hecho Neruda, así, un par, guardando la distancia de calidad, ¿no es cierto?, y de fama, pero un par nuestro, es decir, un hombre escritor, no como nosotros, ¿no es cierto?, había organizado esto. Segundo, la segunda pertinencia era de que el Winnipeg, al primer puerto que había arribado a Chile, había sido el puerto de Arica, ¿no? El 30 de agosto, la mañana del 30 de agosto de 1939, cosa que muy pocos sabían. Tampoco se conocía esto ni en Valparaíso ni en Santiago. La tercera pertinencia era de que los primeros republicanos españoles que bajan en Chile son los 24 republicanos españoles que bajan en el puerto de Arica, que se quedan en el puerto de Arica. Es decir, los primeros republicanos españoles que llegaron a Chile llegaron a nuestro puerto. Y bueno, esa era la tercera característica. Y la cuarta era de que emblemáticos refugiados españoles como los hermanos Víctor Pey y Raúl Pey habían llegado de vuelta, ya ellos habían radicado en Santiago, y llegan de vuelta 20 años después al puerto de Arica, pero ahora a construir el primer puerto comercial de Arica, aportando decisivamente al desarrollo de la ciudad. Y la segunda gran iniciativa, Roberto, es de que estamos impulsando ahora una actividad que hemos denominado Federico García Lorca vive en el corazón de América. Un homenaje a los 84 años de su fusilamiento. Federico García Lorca es uno de los escritores más importantes de lengua española del siglo XX. Una obra tan vasta y tan difundida, solo superada, yo creo, por Cervantes. Y es una afirmación que yo digo, parafraseando a estudiosos de Lorca españoles de su obra, afirman aquello. Y bueno, ya la obra de Lorca, a sus 38 años, el año 36, era conocida en Buenos Aires, era conocida en Nueva York, en La Habana, en Cuba, era la obra más popular de España, digamos, era el poeta más popular y el dramaturgo más popular de España. Y en Biznar, en Granada, en el año 1936, bueno, es fusilado por las tropas franquistas, estaba en desarrollo la guerra civil española y bueno, aquello. Y nosotros hemos querido rescatar esto porque ha ocurrido algo muy importante. Hay generaciones, por ejemplo, mi generación, cuando estudiamos en enseñanza media, yo estudié en los años 70, pero esto continuó hasta los años 73, desde los años 39, Pedro Aguirre Cerda, justamente conectado con el Winnipeg, porque son dos hechos aparte, porque Neruda llegó con los 2.200 refugiados republicanos españoles, 39, pero el 36 había sido fusilado Federico García Lorca. Entonces, en el barco todos eran lorquianos, porque leían esa poesía, declamaban la poesía, y Neruda, bueno, se la presentó, se la trajo a Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Lorca no pudo hacer un viaje, lo iba a hacer en el año 34, y tuvo un inconveniente y no lo pudo hacer después de haber estado en Argentina. Así que no conoció Chile. Entonces, su obra, Gobernar es Educar, Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto?, la educación, los colegios. Y por decirlo de alguna manera, Pedro Aguirre Cerda abre los colegios de Chile a la obra de Lorca. Y en todos los colegios de Chile en enseñanza media era enseñado
era enseñada su poesía, era enseñado parte de su dramaturgia. Yo conocí a Federico García Lorca cuando era estudiante de tercero y cuarto medio en el Colegio Medio Diferenciado Humanístico Científico de Arica. ¿Ah? Ahí me aprendí las primeras poesías, las declamaba, que era La casada infiel, que era muy popular en ese tiempo, ¿no es cierto? Y también los primeros extractos de obras de teatro que tuvimos que también recrear en el curso, como la casa de Bernarda Alba, ¿no es cierto? Pero esto era muy normal entre los profesores, ¿no? La profesora Yasuko Notoy, que es también escritora, miembro de la Unión de Escritores Intelectuales de Arica y Parinacota también, y profesora, el otro día nos contaba de que la tesis para ser profesora que la hizo en la Universidad Católica del Norte, la hizo sobre la obra de Federico García Lorca, y hizo un contraste entre la obra de Lorca y unos poetas japoneses, ¿no? Entonces, quiero decir que profesores, alumnos, estudiantes éramos muy preocupados de esta obra y Federico García Lorca era muy conocido también en Chile. Pero después vino el golpe de Estado. Entonces, en el golpe de Estado, habían otros españoles que estaban más vinculados a la guerra civil, como José Miguel Hernández, ¿no es cierto?, como Machado, ¿no es cierto? Entonces las canciones de la guerra civil y las letras de poemas de la guerra civil fueron prohibidos, ¿no? Y también fueron prohibidos acá en Chile, ¿no es cierto? Porque, bueno, todo eso era asemejado a una visión de las ideas más progresistas, más democráticas, incluso revolucionarias. Y eso ocurre, bueno, nosotros hemos ido detectando en la medida que hemos estado impulsando esta iniciativa de conmemorar, de revivir a Lorca, de difundir su obra literaria, que es una maravilla, ¿no es cierto?, de la lengua hispana, ¿no es cierto?, hispanoparlante. Entonces, en esa misma medida hemos ido advirtiendo cosas, porque si bien cuando llega la transición no hay esa censura, ¿no es cierto?, que hay sobre Neruda y sobre Lorca y sobre Hernández, ¿ah?, y sobre Paco Ibáñez, ¿no es cierto? Si bien no hay esa censura, hay un manto de silencio en una transición que dura 30 años, porque por otro lado los programas quedan con una suerte de relativismo, ¿no? A cualquier profesor puede enseñar lo que desee, pero no aparece Lorca nunca más en un programa, ¿ya? Por lo menos nosotros no tenemos rastro de que se induzca a que se hable de su obra. Y fíjate que yo en eso tengo un dato empírico. Yo le hago clases en la universidad y tengo un curso, los conozco solo por vía Zoom este año, digamos, de 63 alumnos, jóvenes, primer año, ¿ya?, de comunicaciones, lenguaje y comunicación. Y les preguntaba el otro día, ¿ustedes saben quién es Federico García Lorca? Y la sorpresa mía fue de que solo una alumna dijo que sabía quién era Federico García Lorca, que era poeta. Claro, también fue dramaturgo, prosista, ¿no es cierto?, muy completo. Pero ella es la única que sabía y el resto no tenía idea. Yo le dije, ¿cómo sabe usted? Porque mi papá me ha leído los poemas. Claro, la historia es familiar, ¿no es cierto? Pero entonces significa que la generación, ¿no?, que llega a la universidad se ha perdido este tremendo legado, ¿no es Y cierto? entonces nosotros comprometemos, Germán, la participación de nuestra comunidad también, de nuestros chicos que en este minuto están trabajando en forma virtual, digamos, remota, y estamos a la expectativa de todo lo que va a suceder en las próximas semanas. Excelente, Roberto. Yo te agradezco la posibilidad de este programa y encantado de participar nuevamente contigo, hablando ahora de la historia de Arica, ¿ah? Así que espero la invitación cuando tengamos el tiempo, ¿ah?
Gracias, un Y abrazo. agradecido de Nos Puerta estamos Norte, ya viendo. también aprovecho de mandarle un saludo a la comunidad escolar, ¿no? A la comunidad escolar que se empape de estos contenidos, que se apropie de estos contenidos y que pueda trabajarlos con sus hijos, ¿no? Con sus hijos. Gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, un abrazo.